2025, estamos en el cuarto año y en el día 296 desde el inicio de la invasión total. Bienvenidos, les doy la bienvenida. En el informe diario de la situación, en el informe de hoy vemos ataques rusos continuos en Fuliapole y los movimientos de combate en el área urbana. Consecuencias militares y tecnológicas del ataque ucraniano con drones submarinos a un submarino ruso en Novorossiysk. La vulnerabilidad de bases navales rusas, mayor presión económica y la baja en precios del petróleo afectarán a los rusos el próximo año. Como siempre, mucho más. Empecemos con Fuliapole, ya que la ciudad sigue bajo ataque. En el mapa topográfico vemos que los rusos controlan los campos elevados. La ciudad, como suele ocurrir, está en un valle, pero con la diferencia de que la diferencia de altura es de apenas 50 metros. A diferencia de otros sectores, suelen ser de 80 a 100 metros, las direcciones de ataque están claramente marcadas y, por supuesto, se puede ver nuevamente un rodeo en la zona sur. Los rusos intentan entrar a la ciudad desde otro lado, ya que por el norte no les funcionó. Aquí arriba y abajo pueden considerar estas zonas controladas por los rusos. En la ciudad casi no hay geolocalización, como dije, la mayoría de las geolocalizaciones rusas están aquí, en esta zona o aquí arriba, pero prácticamente no hay en la ciudad, lo cual por supuesto es algo sorprendente. Es fácil imaginar que los rusos buscan provocar un corte por aquí. Así, las tropas ucranianas, sobre todo en la zona más fortificada del este, quedarían rodeadas. Ucrania está bien posicionada con varias unidades de defensa territorial y la 225 Regimiento de Asalto ya demostrado eficaz. Mientras tanto, hay una geolocalización aquí arriba, en el pin azul. Allí una unidad rusa de la 102 fue atacada por drones. Esa es básicamente la brigada que está aquí, una brigada de defensa territorial. En el centro de la ciudad, los rusos atacaron edificios residenciales con munición termobárica desde un lanzacohetes TOS-2. ¿Cómo se sabe que fue un TOS-2 y no un TOS-1 que debería verse más seguido? Muy sencillo. Los rusos lo grabaron y publicaron. Véalo en mi canal de Telegram. En la chincheta verde, que no está tan lejos del azul, fue atacado un tanque. Lamentablemente, el video fue publicado sin contexto, por lo que a primera vista no puedo decir si era un tanque ruso o ucraniano. Como mencioné, la situación en la ciudad no es tan grave ni confusa como en Pokrovsk, ni tan clara como en Siversk. Está en un punto intermedio. Les pido que esperen unas horas para obtener información nueva hasta que la situación sea más clara. Ayer vimos un video en el que los ucranianos lograron atacar un costoso submarino ruso en el puerto de Novorossiysk usando un dron submarino. Quien estuvo presente ayer sabe que fui el primero en reportarlo entre los 1000 bloggers de habla alemana. Eso, por supuesto, solo ha sido posible porque tantas personas se han suscrito al canal y también son miembros del canal, lo que me motiva constantemente a seguir adelante todos los días. Gracias de nuevo. Sobre este incidente también habló nuestro propagandista favorito. Solovyov pidió a los blogueros rusos Z que no difundieran videos ni informes sobre el ataque a un submarino ruso. Pidió no difundir representaciones ucranianas ni material gráfico y evitar opiniones sobre los resultados hasta una declaración oficial de las autoridades rusas. Eso probablemente nunca sucederá, ya que nunca aparecerá. O volverán a decir que en realidad fue completamente diferente. O, por supuesto, que la tripulación del submarino cometió un error y lo hizo explotar accidentalmente ellos mismos. Esas son las tres posibilidades porque o nunca pasó o sí pasó, pero no hubo daños como en muchas refinerías. Guiño. O culpan a los soldados por fumar. Ese suele ser el informe ruso cuando Ucrania logra algo. La intervención de Solovyov indica que el liderazgo ruso está intentando controlar la información y evitar reportes no coordinados, incluso dentro de su propio entorno propagandístico. Lo curioso aquí, y esto es lo interesante, es que precisamente aquellos actores que normalmente difunden rápidamente y sin filtro los informes de éxito rusos, ahora son los que predican la moderación. Por ejemplo, la supuesta toma total de Kupiansk. Aunque por supuesto también hay un video ruso que subieron hoy y que trae consigo una especie de declaración. Aquí afirman que el submarino fue alcanzado, pero que está absolutamente intacto. Aquí se ve un submarino que puede flotar. En el puerto de Novorossiysk, la parte trasera o supuesto punto de impacto, la zona dañada por alguna razón ha sido omitida de manera notablemente intencional. O sea, todo el tiempo graban exactamente desde el lado opuesto al impacto y posiblemente a otro golpe. Tampoco digo que no me rompí la pierna y luego mando una foto de mi brazo como prueba. Además, tampoco está claro si el submarino en este video es el que fue alcanzado o el que casi fue alcanzado. Hasta ahora, si uno ve las grabaciones de video,
Parece más bien que el dron impactó justo al lado del submarino en el muelle. Una explosión bajo el agua también puede dañar mucho al submarino, sobre todo si fue cercana. La mayoría de los submarinos en la Segunda Guerra Mundial, especialmente los alemanes, no se hundieron por impactos directos. Fueron hundidos por cargas de profundidad que explotaron cerca del submarino y causaron daños mayores dentro del submarino, de modo que quedaban inutilizables y luego se hundían. Igualmente, esto también podría ser una grabación antigua que simplemente se insertó aquí. Así que o muestran pruebas del lado que también fue alcanzado, o simplemente lo dejan así. ¿Qué consecuencias tiene eso realmente? Bueno, las consecuencias superan el daño material. Los barcos y submarinos estacionados en Novorossiysk originalmente solo se mantienen allí porque fueron trasladados desde Sebastopol después de que el cuartel general de la flota del Mar Negro rusa allí fuera repetidamente objetivo de ataques efectivos con misiles de crucero Storm Shadow. Quizá recuerda esas imágenes. Hasta ahora, Novorossiysk era considerado un puerto alternativo en la retaguardia, relativamente seguro y fuera del alcance inmediato. Sin embargo, el ataque actual demuestra que esa suposición ya no es válida. Tras los recientes ataques a puertos rusos en el Mar Negro, queda claro que Ucrania ya puede alcanzar todas las bases relevantes de la flota del Mar Negro. Independientemente de si se encuentran ahora en Crimea o en territorio central ruso, de hecho ya no existen puertos seguros en el Mar Negro. Si estos patrones siguen, la lista de unidades dañadas o fuera de combate de la flota del Mar Negro probablemente crecerá. Operativamente, esto obliga a Rusia ya sea a realizar más traslados, a reducir la frecuencia de sus operaciones o a invertir considerablemente en medidas de protección, que sin embargo también resultan ineficaces. Y lo que es especialmente delicado es precisamente esa circunstancia. Y eso ya lo mencioné ayer. El ataque fue documentado con cámaras de vigilancia en el puerto de Novorossiysk, a las que accedieron actores ucranianos. Es claro que Ucrania ha superado los accesos físicos a puertos militares rusos y penetrado en su infraestructura digital de vigilancia y seguridad. El acceso a esas cámaras permite crear perfiles de movimiento, elegir y reconocer objetivos valiosos, así como optimizar el momento de los ataques. Como consecuencia, esto aumenta considerablemente la vulnerabilidad de las unidades navales, ya que incluso los puertos bien protegidos pierden su función como refugios seguros. El último ataque al gran aeródromo ruso con bombarderos estratégicos también fue realizado de forma remota. Las amenazas se gestionaron por la red telefónica o de radio rusa, a las que los ucranianos también accedieron. Eso significa que la infraestructura está muy deteriorada y aparentemente no está protegida en absoluto. Rusia pierde plataformas y confianza en su seguridad trasera. Esto abre una gran opción de acción para Ucrania, que probablemente seguirá aprovechando en el futuro. Bloomberg informa que el precio del petróleo ruso bajó a unos $40 por barril su mínimo desde el inicio de la invasión total. Para comparar, el presupuesto estatal ruso había calculado un precio del petróleo de entre $70 y $80 por barril, y eso para la guerra. Esta desviación significa que Rusia tiene que financiar sus gastos corrientes, especialmente para la guerra, cada vez más por debajo de la base de ingresos prevista. Se recortan pensiones y suben impuestos porque los ingresos petroleros ya no alcanzan para financiar la guerra. Esto genera presión sobre el presupuesto, que debe compensarse aumentando la producción, endeudándose más o recortando otras áreas. Zelensky declaró que Ucrania espera ingresos de 210.000 millones de euros provenientes de activos rusos congelados en Europa. Para el año 2026, Kiev espera los primeros tramos por un monto de 40 a 45.000 millones de euros. Los fondos se usarán principalmente para reconstruir el país, mientras que Zelensky destacó que los daños diarios de la guerra superarán varias veces la cantidad de 200.000 millones de euros. Al mismo tiempo, también destacó que partes de los fondos ya se necesitan urgentemente en este momento, en particular para la ampliación de la producción de armas, la adquisición de sistemas de defensa antiaérea y otras medidas relevantes para la seguridad. Y es cierto. ¿Recuerda la gran escasez de municiones del ejército ucraniano en la batalla de Bakhmut? Ahí se esperaba en vano un paquete de ayuda de $60.000 millones de Estados Unidos, que fue bloqueado en parte por Trump. Cuando finalmente llegó, la situación para los ucranianos solo mejoró temporalmente. 60.000 millones no es mucho en una guerra. A menudo escucho: oye, las guerras, millones de nosotros, ¿no les basta con eso? Sí, es muy sencillo, porque, por ejemplo, un misil antiaéreo cuesta ya 1.2 millones de euros y los rusos atacan en promedio con 400 a 600 objetos voladores por la noche. La guerra también es muy costosa para Rusia, eso hay que entenderlo. Los soldados tienen que ser equipados, tienen que ser entrenados, tienen que ser alimentados y sobre todo también tienen que ser pagados. Todo eso cuesta dinero y eso es una gran parte.
La munición cuesta dinero, las armas cuestan dinero, los uniformes cuestan dinero. 60,000 millones es la dimensión de una guerra, una gota en el océano. Sobre todo cuando tienes que cubrir un déficit. Sí, 210,000 millones suenan bien, pero en realidad son solo de 40 a 45,000 millones al año. Hay varias áreas como reconstrucción, ejército, desarrollo de sistemas y adquisición de equipo que se tienen que pagar. No reciben lo que realmente necesitan para poder funcionar bien aquí. La gran ventaja esta vez es que se utiliza dinero ruso y se maneja eso, y no el de los europeos, lo que les quita un poco de argumentos a los opositores de las ayudas. Y con eso, como siempre, les agradezco por escuchar. Un gran y especial agradecimiento, como siempre, va para los suscriptores, los miembros del canal All Go Crew, y sobre todo para el teniente coronel Reneke, Roberto Siller y Dietrich. Suscríbanse, den like o comenten. Nos vemos en el próximo informe.